que sí va a haber una normativa, pero todavía no hay pronunciamiento sobre las 48 horas y los 10 días que le quedan para poder pagar lo que se debe desde 2022 y durante los últimos meses del 2024. Muy bien, Nicole, gracias. 9 de la mañana. Es que, ¿cuándo tienen que pagar? En las próximas 48 horas, Néstor. Y ya han pasado como, ¿cuántas? ¿12 o 16? Porque la notificación la recibió ayer en la tarde, sí. según entiendo. No, se vence entonces, mañana jueves. Descuéntele, mañana por la mañana tiene que haber girado. Por lo menos, o si no está en riesgo de una declaratoria de fraude judicial. 1.200.000 millones de pesos los que tiene que girar el ministerio antes de mañana. 1.200.000 mínimo. Los tienen que conseguir. Felipe, claro que los tiene, sí los tiene. Yo creo que eso es importante, Néstor. Sí los tiene, porque uno no puede, entre otras cosas, asumir compromisos pues sin tener reservas previas. Es que estos son unas deudas, por eso es importante insistir. No son unos gastos nuevos. No, es que esto lo debe y lo tiene que pagar. Eso tiene que estar en la contabilidad del ministerio. La plata en oficinas públicas, la plata que se debe está presupuestada. Felipe, le iba a decir, escribe un señor, que yo me imagino su corriente política, diciendo, o sea, les van a regalar del presupuesto nacional 2.3 billones para los paraísos fiscales, dice el señor Jaime Rodríguez. Felipe, ¿yo qué hago para que la gente entienda que esto no es un tema? Le van a solucionar el problema, le van a responder a esas personas que están enfermas, insisto, con el tema de las enfermedades, ¿cómo lo llaman? Huérfanas y de alto costo. Raras, de alto costo. Le van a responder a ello. No es para ningún paraíso fiscal, es para que las personas puedan solucionar su enfermedad. Para todas las personas que compraron el relato de que esta es la plata que se van a robar. Señor Jaimes, rezo porque mi familia, porque la suya, no tenga más enfermedades, no tenga cáncer, que en su familia todos estén bien. En mi familia no todos están bien. Y esto no es plata que va directamente por enésima vez, Felipe, a las EPS. Las EPS no son fábricas, no es cierto que sean fábricas de corrupción. No es cierto que la plata de las EPS esté siendo girada a paraísos fiscales. No hay ninguna evidencia de eso. Esta es plata que se debe para la atención de señor Jaime, de su familia y de mi familia. Felipe, ¿qué hago? No, es que no, porque yo no voy a criticar al oyente. Tener paciencia y repetir, Néstor. Pero pues, aquí hay una labor pedagógica que... Pero aquí hay una labor pedagógica que también nos corresponde a los medios, Néstor, y entonces hay que repetir, porque quizá la gente no entiende que esta plata no va para la EPS, primero. Segundo, que es para el pago de unos servicios que ya se prestaron, ya las radiografías las tomaron, ya las quimioterapias las hicieron, ya los pañales los entregaron y les están debiendo la plata. Eso es lo que la gente tiene que entender, no es para ahorrar, ni para ganar más, ni para mandar a ningún paraíso fiscal. Héctor, esto es un tema de futuro, porque si no pagan lo que deben, obviamente se sacrifica el presente y el futuro, que es al final. Claro, porque es que claro, porque es que las entidades que prestan el servicio pues se financian y logran sobreaguar y remar 1 o 2 meses, pero si les deben 4 meses, pues ya le tienen que decir al paciente, ya no le puedo seguir prestando el servicio porque ya no tengo con qué pagarlo, como ocurriría con cualquier empresa. Entonces, Héctor, por eso es importante que les paguen lo que les deben. Solo una precisión, la deuda arranca, y adivine por qué, en el 2022. No es que se colgaron unos meses por un asunto de incompetencia. Aquí hay deliberadamente un plan para no pagar un compromiso, que es por eso que está llamando la atención, jalando las orejas en realidad, la Corte Constitucional. A ver si, aunque sea, Felipe, digo yo, pensando con el deseo, respetamos a la Corte Constitucional en este momento. No lo han hecho, ¿no? En otros casos han intentado todo tipo de maniobras para pasarse por encima de decisiones judiciales. Para quien quiera contarme cómo le está yendo ahora con este sistema de salud, intervenido en buena medida en la cuenta Blue Radio Com, y cuenta Néstor Morales. En segundo les actualizo con la situación en el Catatumbo, en norte de Santander. Estás escuchando Blue Radio.
La crisis en el sistema de salud es la razón de atención especial por parte de la Corte Constitucional. Ese alto tribunal le abrió en las últimas horas un incidente de desacato al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el incumplimiento en el pago de presupuestos máximos. Para entender esta noticia, primero hay que explicar qué son presupuestos máximos. Eso es la plata que el gobierno le gira a las EPS para atender enfermedades huérfanas, catastróficas o raras, y para financiar servicios y tecnologías que no se alcanzan a pagar con la famosa UPC, unidad de pago por capitación, pero que sí están cubiertas por el sistema. Ese es el concepto de presupuestos máximos que hoy tienen una deuda de 2 billones de pesos. Incluso dicen las asociaciones médicas que pueden ser hasta 2.3 billones. Entonces, la Corte encontró que a la fecha no se ha girado el monto de presupuesto máximo de 2022, que son 819.000 millones de pesos, y tampoco se ha hecho el pago de julio, agosto, septiembre y octubre de 2024. Y por eso también hay que hacer el reconocimiento de presupuestos máximos de noviembre y diciembre del año pasado. La noticia es urgente, atención, Venezuela acaba de cerrar otra vez una parte de la frontera con Colombia, la parte en Cúcuta que colinda con el estado de Táchira, con el estado Zulia. Desde Cúcuta, Richard Quiñones. Néstor, los puentes internacionales que a esta hora se encuentran cerrados y estarán hasta las 10 de la mañana son el puente internacional Atanasio Girardot, que es el que mueve el grueso número de vehículos que ingresan y salen del país a través de esa frontera. El puente La Unión, que está ubicado en el municipio de Puerto Santander. Estos son los dos puentes que están cerrados. Mientras tanto, el puente internacional Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander tienen movilidad normal a esta hora de vehículos y transeúntes que se están moviendo sin ningún inconveniente. Recordemos que más temprano el presidente Nicolás Maduro estuvo en esa frontera y por ahora se advierte que esto hace parte de ejercicios militares. Nos muestran algunos videos los habitantes de la zona en donde se ve sobrevolar algunos aeronaves Kafir cruzando los cielos muy cerca del territorio colombiano. Sin embargo, nos han revelado las autoridades aquí en territorio colombiano que no se ha violado la soberanía y que por ahora solo se trata de ejercicios en el país vecino. No compromete por ahora la tranquilidad en esa zona de frontera. Incluso las mismas autoridades colombianas son quienes nos confirman esta información. Richard, los de Venezuela, la aviación de Venezuela, esos son los Sukhoi rusos, ¿no? Sí, claro. Sí, señor, Sukhoi rusos, tiene razón. Sí. Así que entiendo que la frontera se está cerrando producto de los ejercicios militares que ordenó esta mañana Maduro, es decir, se está complicando la situación en la frontera y Maduro, por supuesto, Felipe, intentando mostrar los dientes en este momento de crisis interna en Colombia por cuenta de las andanzas de los señores del ELN. Es decir, así le paga el diablo a quien bien le sirve. Sí, a Petro, Felipe, porque esto no es contra nadie diferente al gobierno colombiano. En así crisis aquí con el ELN, y a Maduro le da hoy, repito, por hacer ejercicios militares, producto de lo cual están cerrados esta mañana, repito, los dos puentes, el Girardot y La Unión, allí en Cúcuta. Don Junior Maldonado es el director de la Asociación Campesina en el Catatumbo. Señor Maldonado, buenos días. Bueno, buenos días a usted, Néstor, y a todo su equipo de trabajo. ¿Usted está en el Catatumbo o también tuvo que salir corriendo para Cúcuta? Bueno, Néstor, en nuestra organización algunos liderazgos se han refugiado, hemos salido algunos hacia la ciudad de Cúcuta, otros hacia Ocaña y otros estamos en el territorio refugiados también. Sí, señor Maldonado, de este tema del cierre de la frontera, de los ejercicios militares ordenados por Maduro esta mañana, ¿usted los está viendo? ¿Los alcanzan a sentir? Sí, así es. En la ciudad de Cúcuta se han sentido los sobrevuelos de aviación venezolana, al igual en la frontera de Venezuela con Río de Oro y el municipio de Somalia Centro frente a Tibú. Pues hay operaciones militares del gobierno venezolano en medio de esta crisis que estamos enfrentando en el Catatumbo. Sí, me informan que la frontera con Arauca opera normalmente en este momento. Señor Maldonado, para ustedes, los campesinos que estaban en el Catatumbo, esto que ha pasado en estos últimos 4 o 5 días ya, ¿qué significa? Bueno, lo primero, esto es una tragedia humanitaria en la última década del Catatumbo.
creemos que sin precedentes. Según hoy en registros oficiales hay más de 32.600 desplazados que vemos entre Ocaña, Cúcuta y Tibú, que son los 3 puntos donde hay desplazamientos masivos. Y pues sencillamente para nosotros es muy lamentable lo que está sucediendo hoy en un territorio que ha tratado de apostarle a la paz, que hemos tratado de buscar salidas a esta situación que atraviesa el Catatumbo y que es parte de todo un rezago histórico que ha vivido la región, que termina en estas graves confrontaciones en la región. Sí. Señor Maldonado, la Defensoría del Pueblo y otros organismos habían dicho que esta era una crisis anunciada, que desde hace meses se sabía que el ELN venía preparando esta arremetida. ¿Ustedes qué información tenían sobre esto? Sí, así es. Nosotros lo habíamos alertado, ¿no? A Ascanca precisamente y otros procesos sociales del Catatumbo. Nos habíamos pronunciado el año pasado en los diferentes escenarios donde estuvimos. Pudimos participar con las delegaciones del gobierno en las mesas de diálogo, tanto con los gestores del ELN que estuvieron acá en norte de Santander y la delegación del gobierno, también con la delegación del Estado Mayor de Bloques que estuvo acá, y pudimos contactarles a los dos sectores siempre, y al gobierno les planteamos la preocupación de esas confrontaciones que venían dándose ya de roces en el territorio entre estos actores. Siempre expresamos esa preocupación y nunca fue atendida. Nosotros siempre hicimos un llamado. En diciembre del año pasado, 2024, recuerden ustedes, venían generando esas tensiones con más fuerza. Nos pronunciamos diferentes sectores, la institucionalidad del departamento, y pudimos pasar una Navidad, pues decirlo, algo en paz. Pero pues en enero reventaron estas situaciones el 15 de enero, como ustedes ya lo saben y el país lo sabe. La pelea, ¿por qué, señor Maldonado? ¿La pelea entre las disidencias y el ELN es por droga, por un cargamento de droga, por un corredor de droga? Bueno, esa es una respuesta que los actores armados y el ELN y el Estado Mayor de Bloques tendrán que darnos a los catatumberos con el tiempo. Ellos sabrán muy bien esa situación. Lo que sí podemos decir es que este es un territorio de disputas territoriales, de disputas de economías, de la frontera, donde hay muchos desafíos de economías y pues lamentablemente ellos tendrán que darle la respuesta al pueblo catatumbero, pero también a Colombia, lo que está sucediendo y de la lamentable tragedia que estamos viviendo. Sí, señor Maldonado, ¿qué les está permitiendo el ELN y la disidencia de las FARC en la región del Catatumbo? ¿Pueden ingresar alimentos, pueden ingresar medicamentos? Bueno, nosotros desde que inició la crisis tuvimos una reunión con la Defensora Nacional en la ciudad de Ocaña, las organizaciones sociales del Catatumbo, y hemos elevado una carta abierta al ELN y al Estado Mayor de Bloques en la necesidad de que se respeten los mínimos humanitarios que en el 2021 habíamos planteado. Recuerden que el ELN también aquí, después de la firma del acuerdo de paz, se enfrentó con el EPL, que también vivió una tragedia humanitaria y de desplazamientos, y ahí construimos unos mínimos humanitarios que el ELN reconoció en ese momento y el Estado Mayor de Bloques hoy en el Catatumbo. Esa carta la hemos dirigido, estamos esperando un pronunciamiento público del ELN, el respeto a esos mínimos humanitarios con las misiones humanitarias, el ingreso de alimentos y confinamientos de los pueblos, abastecerlos porque hay pueblos desabastecidos, medicamentos y la extracción de cuerpos y de personas asesinadas que no han podido ser extraídas en algunos puntos, y heridos que también hay en la región. ¿Usted tiene alguna idea de cuántos muertos, cuántos heridos? Por ahora, en lo que manejamos de información propia nuestra, son 60 aproximadamente personas asesinadas. Sobre los heridos estamos manejando una cifra sobre 25 personas que hay heridas. Y bueno, comunidades confinadas en territorios, refugios humanitarios que hay en el territorio. Sí, señor Maldonado, esto comenzó ya casi hace 8 días, fue jueves de la semana pasada. La crisis con el ELN se desata desde el viernes después. Hoy, una semana después, ¿quién está ejerciendo el poder, el control territorial en el Catatumbo? ¿Sigue mandando el ELN? Bueno, hay que decir primero que pues el gobierno nacional estuvo en Tibú, han habido unas conversaciones muy importantes con el gobierno en la necesidad de atender esta emergencia. Hay que decir que hoy pues
La disputa entre estos dos grupos se mantiene, hay combates en algunos puntos de la región del Catatumbo, pues hay un redoblamiento de la fuerza pública en el territorio también, pero hay que decir que hoy no se puede decir quién está controlando el territorio, hay una desidia de lo que está pasando en el Catatumbo, y pues ante esto seguimos haciendo llamados tanto a los dos grupos por el gobierno nacional en atender la crisis que se está generando con mucha más fuerza, y que necesitamos la necesidad de instalar corredores humanitarios que permitan. Hay comunidades donde no se ha podido llevar alimentación, donde hay grupos de 500, 600 personas en resguardos indígenas, en el ETCR Caño Indio, donde están firmantes de paz con más de 600 comunidades. O sea, hay todos unos puntos donde no se ha podido llevar alimentación, y pues la necesidad de que esos puntos pueda llegar alimentación o por aérea o por tierra. Estamos insistiendo en algunos puntos donde se ha podido llevar, pero en otros no. Entonces, usted vivía, corredores humanitarios. ¿Su casa, su familia estaban en Tibú? En el municipio de Tibú, exactamente, en el corregimiento La Gabarra. ¿Y usted fue acusado por la gente del ELN de pertenecer a disidentes de las FARC, o por qué fueron las amenazas en particular? No, nosotros los liderazgos sociales somos un blanco de las dos estructuras. Ustedes recuerden, nosotros aquí hemos denunciado públicamente al ELN, pero también a las disidencias que hacen presencia en el Catatumbo. Nuestra labor de defensa de derechos humanos nos lleva a ser un blanco en el territorio, y casi puedo decir que el 70% de la mayoría de los liderazgos sociales del Catatumbo han salido del territorio, estamos fuera del territorio, porque pues somos un blanco de las estructuras por ser la voz de las comunidades en esos territorios. Que es el otro drama de la gente que luchaba por derechos sociales allí, también huyéndole a esta violencia. 9:17 minutos, lo lamento mucho, señor Maldonado, un saludo. Bueno, muchas gracias a ustedes. 9:17 minutos, repito, la frontera esta mañana parcialmente cerrada por los ejercicios militares de Maduro, cerca a Cúcuta. Estás escuchando Blue Radio. La última víctima de la cacería del ELN en la región del Catatumbo es Pedronel Angarita Ascanio, un desmovilizado de las FARC y firmante de paz, asesinado apenas unas horas en Teorama cuando hacía su trabajo recolectando la basura del pueblo. Es la última víctima, aunque el gobierno nacional no tiene los datos certeros de la magnitud de los asesinatos. La cifra va a ser mucho más grande de los desmovilizados que ya están en medicina legal, que dice que ha recibido oficialmente 35 cuerpos. Néstor, buenos días a la mesa de trabajo. Alcalde, ¿y qué pasa en este momento en la frontera con Venezuela, en su ciudad, en su departamento? Bueno, muy preocupante lo que viene ocurriendo. Afortunadamente, hoy amaneció normal la frontera, pero llevábamos más de 24 horas con la vía nacional sobre el sector de Betoyes completamente bloqueada, donde grupos al margen de la ley bloquearon desde la mañana del día de ayer con unos carros y unas busetas de empresas de transporte público. Ayer fueron asesinados 2 personas de manera violenta en el departamento de Arauca, y cada día se agudiza más la situación que vive el departamento. Pero me preocupa también cómo desde el gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, sigue estigmatizando al departamento de Arauca y a los araucanos, asegurando que los grupos al margen de la ley, especialmente el ELN, esas tropas se movilizaron hacia el Catatumbo, pero responsabilizando a mi fuerza pública, al ejército, a la policía que hacen presencia en Arauca. ¿Por qué no responsabiliza directamente al gobierno venezolano? Porque si esas tropas del ELN se movilizaron hacia el Catatumbo, lo hicieron a través del territorio venezolano, que le queda mucho más cerca y mucho más fácil que movilizarse por territorio colombiano. Es que para hacer una línea recta, para ir de Arauca al Catatumbo, pues tienen que pasar casi obligatoriamente por Venezuela. ¿Y usted por qué se sintió aludido, alcalde? Porque es que responsabilizan a la fuerza pública, y aquí no es de la fuerza pública. Yo soy un hombre institucional, defiendo a mi ejército y a mi Policía Nacional, y no podemos seguirle echando la culpa de los fracasos políticos del presidente Petro a la fuerza pública, porque él permitió desde el primer momento el fortalecimiento del ELN, de las disidencias de la FARC y de las diferentes estructuras
delincuenciales del país. Por eso han agarrado tanto vuelo y por eso hoy en el departamento de Arauca está el brazo armado más fuerte del ELN, que es el Frente Domingo Pero, Laín. alcalde, ¿es cierto que los guerrilleros, los terroristas estos del ELN que terminaron en el Catatumbo en norte de Santander estaban hasta hace unos días allí en Arauca? No, eso no lo conocemos porque no hay pruebas. Es decir, no hay una prueba fehaciente que diga que uno de los abatidos del Catatumbo es una persona que habita en Arauca o que era guerrillero de Arauca, ni nada de eso. Son sencillamente comentarios y supuestamente inteligencia del gobierno venezolano y del gobierno colombiano que le está pasando la información. Es muy preocupante lo que está pasando hoy en Arauca, porque es que eso que está viviendo el Catatumbo, que lleva 80 muertos, lo vivimos nosotros desde el 2001 cuando agarró el conflicto del ELN y las FARC, y llevamos más de 600 muertos en 2 años que llevamos nosotros. Alcalde, ¿usted ha notado en los últimos días, producto del fortalecimiento militar del ELN en Catatumbo, algún cambio en las estructuras militares del ELN allí en Arauca? No, en Arauca todos los días se está dando plomo el ELN y las disidencias de las FARC en el sector de Puerto Rondón, en jurisdicción de Arauquita, en Fortul, en Saravena. Aquí en mi departamento hay una guerra impresionante, con una cantidad de desplazados que ustedes no se imaginan, porque hay una lucha de territorio entre el ELN y las disidencias de la FARC. Aquí no ha cesado la violencia, aquí no ha parado el secuestro, la extorsión y la desaparición de muchos araucanos, campesinos y comerciantes. Aquí no se ha reducido la violencia en ningún momento en el territorio de Arauca. Alcalde Cuenca, usted comenzó esta conversación hablando de un bloqueo que realmente duró 24 horas, civiles atrapados por cuenta de la decisión de un grupo ilegal de atravesar buses, de atravesar maquinaria pesada para impedirle el paso. ¿Quién fue el responsable de ese bloqueo y de mantener a esas personas, 400 personas, alcalde, atrapadas ahí en la vía principal de Arauca? Bueno, lo que aseguran los grupos de inteligencia del Ejército Nacional es que quien paró a las personas que se movilizaban fue el guerrillero del ELN, y efectivamente atravesaron vehículos e hicieron las situaciones que se presentó. Más de 400 familias duraron más de 24 horas sin comida, sin absolutamente nada, y exponiéndose a un atentado o a cualquier situación que se pudiese presentar. ¿Y por qué, alcalde, qué explicación tienen ustedes en Arauca al tiempo? ¿Por qué se demoran 24 horas en una vía principal para habilitarla? Un bloqueo que usted dice es del ELN. Bueno, esa fue una pregunta y un reclamo que le hice al comandante del Ejército Nacional, porque es que no podemos esperar que nos bloqueen una vía y esperar 24 o 36 horas para desbloquearla. Tiene que ser inmediato. El accionar de la fuerza pública en el departamento de Arauca tiene que ser inmediato, como lo está haciendo en este momento en la capital araucana, donde soy el alcalde, porque yo salgo como primera autoridad a acompañar al Ejército y a la Armada, a hacer patrullaje y a acompañar a una fuerza pública que está reducida y está desmotivada, porque el gobierno nacional le ha reducido combustible, le ha reducido hombres, le ha reducido pie de fuerza para tener mayor accionar contra los grupos al margen de la ley. 9 de la mañana, 23 minutos. Es el alcalde de Arauca, Juan Alfredo Cuenca. ¿Usted ha visto, alcalde, hoy ejercicios militares desde Venezuela? No, en el territorio de Arauca no, señor, no se ha visto nada, la frontera sigue normalmente, el puente internacional José Antonio Páez, la gente sigue cruzando, nosotros tenemos militarizada la frontera, Ejército, Armada y los botes de la Armada sobre el río Arauca, y no se ha presentado ninguna situación por parte de Venezuela. Lo noto muy molesto, señor alcalde, con el gobierno nacional. Es que nos tiene abandonados, no hay inversión, nos tiene olvidados y nos siguen estigmatizando como araucanos, que lo más difícil de nosotros como araucanos es mostrar una cédula, y que nos sigan estigmatizando como si fuéramos guerrilleros, donde en Arauca más del 80% de la gente siempre ha votado a partidos de derecha y efectivamente somos víctimas. A mí me masacraron a mi mamá desde los 12 años y a mi papá desde los 13 años, y estamos cansados de la violencia. Y muchos araucanos votaron por el gobierno de Petro porque dijeron que efectivamente a los 3 meses de posesionarse se iba a acabar el ELN, y hoy el ELN tiene
apoderado no solamente el departamento de Arauca, sino muchas zonas del país. Y ese descuido y ese abandono del gobierno nacional, cuando a nosotros nos masacraron desde el 2021, que guardó silencio cómplice, es lo que nos viene generando molestia a los mandatarios y a los araucanos. Con la ilusión de que el ELN se acababa a los 3 meses, ¿usted votó por Petro? Sí, señor, muchos votamos por ese gobierno porque creímos, muchos apoyamos ese gobierno porque efectivamente estamos cansados de los grupos al margen de la ley, pero existía una luz de esperanza que nos permitiera esas mesas de negociación. Como alcalde de Arauca Capital he viajado cualquier cantidad de veces a Bogotá a pedirle al comisionado de paz que sentemos una mesa con el ELN y las disidencias de la FARC, una mesa de paz territorial, porque es que la paz no se puede seguir construyendo desde Bogotá, la paz se construye desde el territorio, pero involucrando a los sectores, a los productores, a los campesinos, a la población civil, que es la que puede hacer presión a los grupos al margen de la ley para que no nos sigan matando. Lo meto en la lista, alcalde. Somos muchos los colombianos que hoy estamos indignados con un gobierno que ha sido ajeno a las masacres y a la problemática social y a la inseguridad que está viviendo el país, porque retrocedimos al año 2001 cuando asesinaron a mi familia. Alcalde, si yo fuese araucano y si me hubieran prometido que se acababa el ELN en 3 meses, seguramente también yo hubiera votado por el presidente Petro, que decía eso, que decía que en 3 meses él acababa con el ELN, o que si no, que lo tumbaran, que era la otra parte de la frase. Alcalde, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Un abrazo para usted, para los araucanos. 9:27. Desde ahora, agencias como la de Inmigración y Control de Aduanas tienen vía libre para adelantar redadas en las calificadas áreas sensibles, esto es, iglesias, colegios y centros de ayuda. Esto por cuenta de una directriz del Departamento de Seguridad Nacional que asegura que los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados. La administración Trump no les atará las manos a nuestras valientes fuerzas del orden, aseguró en un comunicado la agencia federal. Estas redadas serán direccionadas únicamente para buscar a aquellos inmigrantes indocumentados con prontuario criminal, señala el documento, que tengan anotaciones por cuenta de violaciones o asesinatos. Trump también firmó una orden ejecutiva en la que pone en suspenso los programas de ayuda exterior, entre ellos los que suministra a Colombia, con el fin de evaluar si están alineados con los intereses del país norteamericano. En el Catatumbo confluyen todos los factores que han fortalecido el conflicto en Colombia. En los últimos años se ha disparado el cultivo de hoja de coca, sumado a que los grupos ilegales dejaron de ser combatidos por el ejército, por los ceses bilaterales que inició el gobierno del presidente Petro, sin veeduría, sin verificación y sin condiciones. Ceses del fuego que fracasaron con el ELN y con las disidencias de alias Calarcá, inicialmente con Mordisco, pero luego de su división solamente quedó el cese con alias Calarcá. Pero sumado a ello hay que tener en cuenta la disminución drástica en el presupuesto para las fuerzas militares, al desmonte de las fuerzas de tarea conjunta que entre ejército, armada, fuerza aérea, incluso policía, daban golpes a la criminalidad. Entre ellas se desmontó la fuerza de tarea Vulcano, la dejó solamente en manos del ejército, pero le quitó el componente de armada y también de la fuerza aérea, que era fundamental. Además de ello, hay que tener en cuenta y decirlo con todas sus letras, Nicolás Maduro es uno de los principales financiadores y responsables del avance y crecimiento del ELN, que hoy, tiene razón el presidente Petro, es una guerrilla transnacional, que tendría seguramente hoy mayor fortaleza en Venezuela, según lo han dicho entre otros ONGs y estudios importantes de Inside Crime. Se agrava la crisis humanitaria en el Catatumbo, de donde el gobierno no tiene ninguna información confirmada en este momento sobre muertos y número de desplazados. La cifra más cercana la entrega anoche la defensora del pueblo, Iris Marín, que dice que ya van 32.000 personas desterradas en esa zona de norte de Santander por cuenta de la terrible violencia cometida por el ELN. Sobre el número de muertos,
Hay versiones encontradas. El presidente Petro dice que son 35, porque son los cuerpos que han llegado a medicina legal. La Defensoría del Pueblo dice que son 60 y la Gobernación de Norte de Santander dice que son 80 los muertos, los asesinados. La verdad es que la cifra va a ser escuchando muchísimo Blue Radio y BlueRadio.com. 9:30 a.m. El presidente Petro, padre, está tuiteando sobre la monja obispa, claro, de una iglesia en Estados Unidos, iglesia en la que estuvo ayer el presidente Donald Trump. En la Catedral Nacional de Washington. Ustedes saben que es la obispa anglicana, diríamos nosotros, episcopaliana, dirían. La obispa, Felipe, le pegó un regaño muy fuerte al presidente Trump. Y el presidente estaba sentado ahí en la primera fila, mirándolo a los ojos. Y mira lo que le dijo. Y el presidente Petro está sumándose al mensaje, obviamente pescando en río revuelto. Le dice, déjeme hacer un último ruego, por favor, señor presidente. Y lo mira exactamente para decirle. Le dice, millones han puesto su confianza en usted. Un discurso anti-Trump, por supuesto. Y como usted dijo ayer a la nación, usted ha sentido la mano providencial de un Dios amoroso. En nombre de nuestro Dios, le pido que tenga piedad de personas de nuestro país que sienten miedo ahora. Sí, el discurso de la obispa, Felipe, era un discurso no político, pero es inevitable la interpretación política. Es religioso, creo yo. El discurso es religioso. A mí me parece una actuación profética. Es decir, esto es lo que son profetas. Sí, cuando tú hablas en nombre de Dios de frente y mirando a los ojos. Y le dice... No, ahora la obispa va a resultar profeta, padre. Sí, no, yo creo que sí. Pero ¿usted qué tanto habla de las formas? Porque usted habla mucho de las formas. Sin duda. ¿A usted le parece bien invitar usted a su casa a alguien para vaciarlo? Y vaciarlo. No, pero es que le pidió, Felipe, le dice un último ruego. Es decir, es que no es un regaño, es un ruego, hagámosle un último ruego y en nombre de las personas que sienten miedo, que están, le padre, habla de los migrantes que trabajan, de los vecinos. Si le parece, vamos a escuchar, Felipe, lo que dijo la obispa, lo que dijo Trump y lo que dijo Petro. Trump reaccionó, ¿no? Claro, porque todos están metidos básicamente en las aguas turbulentas de la política. Me acordé de la niña Tulia. Más no, esa pelea no es con usted. Esa pelea no es con usted. O es que el presidente Petro quiere graduarse rápidamente de enemigo del presidente Trump. Usted dice el presidente Petro metiéndose en peleas ajenas. Me acordé de la niña Tulia. Es como la niña para los que no conocen el personaje, la niña Tulia le gustaba pelear con todo el mundo. No, para quienes no conocen el personaje, por el principio. La niña Tulia es un personaje de David Sánchez Juliao, que en los años 70, Felipe, grabó unos cuentos maravillosos, uno de los cuales se llamaba El Flecha. ¿Y era la mamá? Y el Flecha el Flecha era un boxeador y cuenta la historia del Flecha en Lorica, en el departamento de Córdoba. Viejo David. El viejo David. Y entonces la mamá del Flecha peleaba con todo el mundo. Era la niña Tulia, que andaba de pretil en pretil, de aquí para allá. Tic, tac, tic, tac. Qué bueno, así lo decía. Y entonces un día se metió en una pelea de dos vecinas ajenas. Sí. Y una de las vecinas, Felipe, estaban peleando en una calle empolvada de Lorica. Una de las vecinas le dijo, ajá, niña Tulia, no te metas que no es contigo. Y se voltea la niña Tulia y le dice, más hijueputa serás tú. Ese era el cuento. Además, dicho así con ese. Ese era el cuento. Por que eso me acuerdo de la niña Tulia. El maestro. ¿Por qué parte del cuento se acordó? Perdón. Pues Felipe, ¿por qué? Porque están peleando. O sea, ¿por qué se meten en peleas ajenas? ¿Qué tiene que ver en Colombia? ¿Qué tiene que ver el presidente Petro Felipe, con una pelea en Estados Unidos? Digo la grosería que decía David Sánchez Juliao, porque de pronto le responden a los que se meten en la pelea, Felipe. De pronto les responden lo mismo. Cuando uno se mete en una pelea ajena, de pronto le dicen lo mismo que le dijeron a la niña Tulia hace casi 50 años. En Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, al presidente Petro le hemos escuchado un tono prudente y pragmático en política exterior con respecto a algunos países, como por ejemplo Venezuela. Pero ese tono pragmático y prudente no lo mantiene con líderes con los que tiene diferencias ideológicas, como es este caso con Donald Trump, el presidente del principal aliado comercial de Colombia, Estados Unidos. El episodio al que hace referencia el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X el día de hoy es
una visita que hizo el presidente Donald Trump junto al vicepresidente J.D. Vance y sus familias ayer a la Catedral Nacional de Washington para una oración nacional a cargo de la obispa de Washington, Marianne Edgar Booth, quien aprovechó el momento de esa oración para dar un sermón dirigido al presidente Donald Trump a propósito de sus políticas en contra de minorías y en contra de inmigrantes ilegales. Escuchemos el sermón de la obispa. But the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away. La gran mayoría de los inmigrantes no son criminales, pagan impuestos, son buenos vecinos, son miembros fieles de nuestras iglesias, mezquitas, sinagogas y templos. Le pido, señor presidente, le ruego que tenga piedad sobre aquellos en nuestras comunidades cuyos hijos temen que sus padres les sean arrebatados y que ayude a aquellos que están huyendo de zonas de guerra y persecución judicial en sus propias tierras, decía la obispa, quien mientras hablaba se podía ver la expresión del presidente Donald Trump totalmente serio, agachaba la mirada. También llamaba la atención la expresión del vicepresidente J.D. Vance, particularmente cuando la obispa dice las comunidades transgénero, los niños transgénero. J.D. Vance inmediatamente voltea a ver a su esposa como haciéndole un símbolo de que esto parece más un discurso típico de esos sectores que ellos califican como woke o mamertos, si se quiere, de la izquierda radical. Y pues así mismo dijo el presidente Donald Trump. Primero le preguntaron en la Casa Blanca, luego de haber llegado de este servicio religioso, dijo que no le había gustado mucho la oración ni el sermón, pero a la 1 de la mañana se fue a su red social Truth y escribió que la supuesta o la mal llamada obispa que habló en la misa de la oración nacional era una, abro comillas, radical de izquierda, línea dura odiadora de Trump y que llevó a su iglesia al mundo de la política de una manera desagradable. Ella y su iglesia le deben una disculpa al público estadounidense, escribió el presidente Donald Trump en este mensaje 1 de la mañana. Pues ahora el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, acaba de escribir lo siguiente, citando el video del sermón de la obispa Marianne Edgar Booth. Escribe el presidente Petro: el país que se debilita es el país que quiere andar solo. Ha nacido en los tiempos actuales un concepto que tiene que tener vitalidad política. Ya no somos solo naciones, somos humanidad, describe el presidente Petro, quien ha tenido varios comentarios de la entrante administración Trump. Uno, por cierto, de hace algunas horas, el presidente Petro citaba un trino con un video de TikTok, que era un video falso, hay que decirlo, correspondía al año 2022 durante el gobierno Biden, donde salían unos obreros corriendo aparentemente y el que grababa el video decía: llegó migración, escapen muchachos. El presidente Petro escribía que habían iniciado ya las, abro comillas, razzias en Estados Unidos, pero a las pocas horas borró el video, quizás porque se dio cuenta que era un fake news. Néstor. Juan Camilo, Néstor, gracias. 9 de la mañana, 38 minutos. Ahora se mete el presidente Petro, Felipe, en esa pelea. Ya ve usted cómo terminan pareciéndose tanto Trump y Petro en Colombia. El presidente Trump haciendo lo mismo que hace Petro aquí, que es descalificar a todo el que no se suma a su ejército. Y entonces Petro termina contra... Trump termina contra la obispa en Washington y Petro con la obispa en Washington, nosotros metidos en líos diferentes. 9:38 minutos, los acompañamos desde Mañanas Blue. Aquí están los deportes. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. Álvaro, señor, discúlpeme. No, Néstor, que la escena, el video de la iglesia es muy interesante porque plantea el debate de la inmigración en términos más serios que los emocionales. Es cierto que una parte grande de la opinión pública de Estados Unidos y los países desarrollados rechazan mucho la inmigración.
Pero también es cierto que las encuestas muestran que esa opinión pública está dividida. Las mayorías apoyan sacar de los Estados Unidos a inmigrantes que han cometido crímenes y eso, pero no están de acuerdo en devolver tanta gente. La pastora, lo que dijo fue la verdad. Primero, que sí pagan impuestos. Ayer veía un video de una persona que le hacía preguntas a trumpistas en sesiones políticas trumpistas. Le decían, ¿cuánto cree que pagan los inmigrantes de impuestos? Todos los entrevistados contestaron que 0. Les digo, se equivoca. Aportan $92 billones, una cifra gigantesca en impuestos. Sobre el crimen, el presidente Trump trata de decir siempre que son violadores y asesinos, una gran parte que están vaciando las cárceles de Venezuela para mandarlos allá. Hay estudios hechos por New York Times y tal que muestran que eso de las cárceles no es cierto. Y hay estudios de fondo serios hechos por entidades como Ford Foundation que demuestran que los niveles de crimen entre los inmigrantes son mucho más bajos que entre los nativos norteamericanos. O sea que tampoco es eso cierto. Álvaro, y el problema es que Estados Unidos es el que ha invitado al mundo primero a la inmigración, después a la internacionalización y tercero ese concepto de un occidente unido, y eso lo está rompiendo totalmente Donald Trump, regresando a esos los acuerdos, pero la pregunta, Álvaro, es... Y tiene derecho, sí, pero también es normal que el mundo rechace eso, se sorprenda con eso, y hay muchas dudas de que primero lo pueda hacer Trump, de verdad romper totalmente esa internacionalización económica y esos lazos con los países de Occidente. Y es lógico que en estos países nos preocupemos. Colombia, por ejemplo, es un exportador de migrantes a Estados Unidos. La posición oficial del gobierno colombiano no puede ser aplaudir ese tratamiento tan populista de ese tema. Si tiene sentido, tienes razón, Álvaro, en que el discurso de Trump es absolutamente falaz y construye una retórica en torno a la amenaza de la inmigración cuando ese es un país de migrantes. Él mismo tiene su origen en un migrante alemán, su esposa también, es decir, es un discurso populista, pero la gran pregunta es, y tiene razón la pastora, pero la gran pregunta es, ¿le sirve a Colombia que su presidente se meta en algo que es tan sensible cuando el presidente de los Estados Unidos acaba de tomar posesión? Es que realmente, digamos, dentro de las 1000 cosas que tiene que hacer el presidente Trump, a ver a quién le busca pelea, a quién le sube los aranceles, con quién ya está con Panamá, ya está con Europa, ya está con México, ya está con Canadá. Yo creo que la mejor política exterior que puede tener el presidente Gustavo Petro en pro de Colombia, no de su agenda ideológica internacional, sino en pro de Colombia, es pasar de agache ante el autoritarismo y la arbitrariedad de Donald Trump. Pero lo que está haciendo el presidente es poner a Colombia en el radar de todas las arbitrariedades que va a estar ejerciendo los Estados Unidos, como lo dice Álvaro, en su nueva doctrina Trump de política exterior. Él no está pensando en Colombia, nunca lo ha hecho. Es decir, el presidente Trump, el presidente Petro, al paso que nos va a acabar convirtiendo en parias. Sí, Felipe, lo que pasa es que a los colombianos, porque es que él ya no entendió que él representaba ahí sí a la nación entera. Sí, eso ya no lo entendió. Yo lo que sospecho es que es mala jugada diplomática meterse desde Colombia. Imagínense lo que le va a importar, Néstor, a Trump Colombia en este momento, o el presidente Petro. Pero si usted mira... Pero se va a enterar que el presidente Petro está tomando partido. Que se va a enterar porque entonces, Marco Rubio se lo va a decir. Claro, mira, ahí tenemos un enemigo, llenó el país de delincuentes, le dio poder al ELN y a las FARC, porque Rubio sí conoce. Se hace el de la vista gorda con la dictadura de Nicolás Maduro. Apoya a Cuba, entonces Colombia termina en el mismo saco de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela. ¿Usted se acuerda, Néstor, cómo trataban a los colombianos en la inmigración? Perdón, Aurelio. En la inmigración de los Estados Unidos, cuando desertificaron al gobierno. No recuerdes esa época. Siendo presidente Samper. Claro. No recuerdes esa época, la sufrí. Claro. Lo que pasa con los gobiernos lo pagamos los ciudadanos, no tengo ninguna. Pero es que una cosa son. Va a ir en el mundo. En esto de nuevo, Néstor,
Sí, Felipe, en esto de nuevo, Néstor y Felipe, yo creo que una cosa son los trinos y otra cosa son los hechos. Vea usted, hace menos de 15 días, 3 ministros del gobierno Petro viajaron a Washington a ofrecer negocios por $40.000 millones a multinacionales norteamericanas. Incluyo la Drummond, incluyo Pepsi Cola y otras más que enunciaron ahí la doctora Muhammad, el doctor Guevara y el doctor Camacho. El embajador García Peña, ¿qué ha dicho García Peña? Una cosa es lo que escribe Petro y otra lo que dice García Peña en Washington. Dice, ha sido reiterativo, encontraremos puntos de unión, puntos que nos hagan tareas comunes. ¿Qué esperaba usted, que el embajador colombiano Petro, en Washington declarara la guerra? No, pues por eso. Y el ministro Reyes también dijo, esa revisión del TLC va en línea con Trump. Entonces, una cosa es lo que Petro está diciendo en los trinos. Eso iba en línea con Biden, Aurelio. Para la galería, y otra cosa, no, dice que en línea con Trump también, lo dijo Reyes. Vaya a ver la declaración de Reyes en el periódico La República. Y entonces, una cosa es la que Petro, para echarle antiimperialismo a la galería, pero otra cosa es lo que está haciendo, viendo a ver cómo se acomoda. Lo que pasa Petro es que sigue en el no disparen, soy dentista. De que van a tener que darse cuenta. de que van a tener que darse cuenta. Es que Aurelio tiene la teoría de que el presidente Petro es agente de Estados Unidos. Sí. Y yo no creo que esa teoría vaya a funcionar con el señor Trump. 9:46, en segundo los deportes. Estás escuchando Blue Radio. Reconoce el presidente Petro que la crisis en el Catatumbo, en norte de Santander, es un fracaso de la nación. Bueno, la verdad es un fracaso de su gobierno. El que en campaña el presidente Petro había dicho que en 3 meses acababa con el ELN, o que si no lo tumbaban porque no servía. El presidente Petro cuestiona el hecho de que guerrilleros del ELN pudieron trasladarse desde Arauca hasta norte de Santander y nadie de las fuerzas militares o en la policía se enteró de esa movilización, que por supuesto fue evidente. La única manera por la que no se enteraron es porque lo hicieron por Venezuela. Se pregunta el presidente Petro por qué el ELN, que era tan débil hace unos meses, ahora aparece tan fuerte en la zona de frontera. Él sabe la respuesta perfectamente y tiene que ver con los ceses al fuego, con el debilitamiento de la fuerza pública que automáticamente produce esta soberbia y este fortalecimiento militar del ELN. Súmele que están respaldados, apadrinados por el señor Maduro en Venezuela. La crisis en el sistema de salud es la razón de atención especial por parte de la Corte Constitucional. Ese alto tribunal le abrió en las últimas horas un incidente de desacato al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el incumplimiento en el pago de presupuestos máximos. Para entender esta noticia, primero hay que explicar qué son presupuestos máximos. Eso es la plata que el gobierno le gira a las EPS para atender enfermedades huérfanas, catastróficas o raras, y para financiar servicios y tecnologías que no se alcanzan a pagar con la famosa UPC, unidad de pago por capitación, pero que sí están cubiertas por el sistema. Ese es el concepto de presupuestos máximos, que hoy tienen una deuda de 2 billones de pesos. Ya son las 9:48 en la mañana. A esta hora la información deportiva en Mañanas Blue. Avanza Mesa. Meraz, todavía el tiro, golazo. Gol de Miguel Borja. Gol de River. Y fue golazo, el 2-0 de River Plate frente a la selección de México. Amistoso en el estadio más monumental de Buenos Aires, y el golazo del Colibrí que celebra en esta pretemporada. Sí, fue el mismo que tenía el año pasado, que era superar ese Miguel Borja de 2016 que había marcado 39 goles. Estuve cerca, pero bueno, creo que el objetivo es este año poder lograrlo. Segundo gol de Borja en pretemporada. El 17 de enero había anotado frente a la Universidad de Chile. Mete Mertens, pasado para Aija, Osimhen, gol de Davinson Sánchez. ¡Gol!
Más gritos de gol. Este fue gol colombiano en la Europa League. Davinson, el defensa goleador de Selección Colombia y el club turco con el Galatasaray, abrió la cuenta en el empate 3-3 frente al Dinamo de Kiev. 7-3 fue la calificación por SofaScore para el zaguero central colombiano, que ya suma 2 goles en la temporada por Liga Europa. Davinson, a propósito, respondió a las críticas por el empate sufrido en Estambul frente a los ucranianos. Somos un equipo. Aquí no vamos a señalar la línea de 4, vamos a señalar a nuestro portero, vamos a señalar a los mediocampistas. Aquí yo no voy a señalar a nadie, aquí yo voy a señalar al Galatasaray. Aquí somos un equipo y como equipo lo vamos a sacar adelante. Nos vamos al mundo de la Champions. Nueva jornada, cuota colombiana con Yasser Asprilla y John Solís con el Girona de España, que visita al Milan en Italia, mientras que el Real Madrid recibirá al Red Bull Salzburgo con un Ancelotti que dejó despejadas las dudas. No se va del club merengue. No es... La fecha de salida de este club no la voy a decidir yo nunca en mi vida. Sé perfectamente que llegará este día. ¿Cuándo puede ser este día? No lo sé, no lo decido yo. Puede ser el próximo partido, puede ser en un año, puede ser en 5 años, no lo sé. Con Carleto en Madrid y la Champions, que hoy también tendrá al Arsenal inglés frente al Dinamo Zagreb, al PSG recibiendo en París al Manchester City y al poderoso Bayern Múnich visitando al Feyenoord en los Países Bajos. Haber tenido la oportunidad de regresar a Colombia con mi familia, que mis hijos vivieran en el país donde todo inició y cumplir mi sueño de jugar en Millonarios son de las cosas más grandes que me han pasado en la vida. Compartir con las nuevas generaciones, con compañeros que se volvieron amigos, será inolvidable. No es fácil decirlo, mucho menos aceptarlo, pero por motivos ajenos a mi voluntad y la del club debo despedirme. Así siempre dijo adiós Falcao a Millonarios. 6 meses, 815 minutos jugados en 16 partidos. El Tigre cumplió el sueño de actuar con el equipo de sus amores. Fueron 8 juegos como titular y marcó 5 goles. Ahora veremos si Radamel va a la MLS, a los Estados Unidos, o qué rumbo toma para cerrar su carrera profesional como futbolista. Y hablamos de los nuevos accionistas del fútbol colombiano, Carlos Vives y Rigoberto Urán. ¿Por qué nos vinculamos nosotros al Fortaleza? Porque fue el único equipo que se adaptó a nosotros, porque Carlos y yo estamos medio locos. No encontramos y no encajamos en ningún otro equipo, y realmente pues acá nos abrieron las puertas, llegamos a un club muy especial y ahí me encanta el proceso que llevan, y de las cosas que yo sigo repitiendo, queremos primero personas y después deportistas. Profundo mensaje de Rigo. Primero personas antes que deportistas. 2 leyendas, Vives en la música y Rigo en el ciclismo mundial, son estas nuevas caras de Fortaleza. A ellos se une un grupo de inversionistas extranjeros para potenciar al joven equipo de la capital del país. Set match es el cierre, el esfuerzo para la victoria. Así ganó, y los aplausos para el italiano Yannick Sinner. El cierre de su juego ante el australiano, el local Alex de Muñair, en Melbourne tras 3 sets corridos. Victoria del 1 del mundo con parciales 6-3, 6-2 y 6-1, que completó ya 19 juegos consecutivos ganados en Grand Slams en cancha dura. Ahora Sinner se verá las caras en la semifinal ante el estadounidense Ben Shelton, y el ganador de este duelo jugará la final del Abierto de Australia con el vencedor de la llave entre Djokovic, el serbio, y Zverev, el alemán. 9:53, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. El presidente, en un mensaje en sus redes sociales, defiende las declaratorias de conmoción interior y de emergencia económica. Dice que no los quiere para reelegirse ni para cobrar los impuestos que no permitió el Congreso cuando hundió la reforma tributaria el año pasado. Eso sí, le manda un vainazo al presidente del Senado, Efraín Cepeda. Dice que él es el responsable de la derrota política, él y firmas de juegos. Y aclara que va a declarar estos estados de excepción para defender la soberanía
que está amenazada desde el Catatumbo y Arauca, que es una nueva teoría del presidente, la de la soberanía, que querría decir también otra derrota para su gobierno, en caso de que sea cierto de que es la soberanía la que está amenazada por esta crisis increíble, inédita, que nace en el Catatumbo. A partir de hoy será más fácil hacer transferencias entre Davivienda, Daviplata, Nequi y Bancolombia con un nuevo sistema de llaves de manera inmediata y gratuita. Margarita Henao, CEO de Daviplata, explica cómo funcionará este ecosistema. Aquí estamos implementando otro camino, esta vez con Redeban, que lo que busca es ya empezar a adoptar un poco los planteamientos que hace de interoperabilidad del Banco de la República, pero realmente corremos es una transacción interoperable que hoy Redeban hacía para los comercios a través del QR interoperable y que ahora lo ponemos en transacciones para personas a través de un código que es una llave, como bien se explicaba ahora, que puede ser la cédula, el correo, el celular. ¿Qué es lo que pasa acá? Que se vuelve, porque entre celulares estaba obviamente asociado simplemente al número celular. Lo que pasa acá es que se amplía y se vuelve obviamente mucho más fácil que las personas puedan escoger y puedan tener asociada esa llave a diferentes productos. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La última víctima de la cacería del ELN en la región del Catatumbo es Pedronel Angarita Ascanio, un desmovilizado de las FARC y firmante de paz, asesinado apenas unas horas en Teorama cuando hacía su trabajo recolectando la basura del pueblo. Es la última víctima, aunque el gobierno nacional no tiene los datos certeros de la magnitud de los asesinatos. La cifra va a ser mucho más grande de los desmovilizados. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. 9 de la mañana, 57 minutos, les actualizamos las noticias. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ya está en Ocaña, muy cerca del Catatumbo norte santandereano. Lidera desde allí con el gobierno un puesto de mando con la gente, las autoridades locales, las nacionales, para adoptar medidas ante el desplazamiento de más de 32.000 personas, dice la Defensoría en su último censo. Con la delegación del gobierno desde norte de Santander, Caterina Ávila. Néstor, sí señor, lo recibió el alcalde Emiro Cañizares, quien entregó un informe sobre la situación actual de la región. Hablaron de los desplazamientos masivos, que es la principal preocupación del mandatario local, pues ayer llegaron cerca de 100 personas más al Coliseo Cubierto, en donde las autoridades atienden la situación. En este momento, el ministro y el alcalde siguen reunidos y hace pocos minutos Cristo se refirió al ELN y sobre todo al asesinato de firmantes de paz. Escuchemos. El llamado al Ejército de Liberación Nacional, que es el que generó esta matanza, que no tiene otro nombre, en el Catatumbo. Hemos extraído de la zona del Catatumbo en peligro la vida de más de 400 personas, de líderes sociales, de comunales, de firmantes de paz. Esto que hicieron con los firmantes de paz es absolutamente condenable, son crímenes de lesa humanidad que hoy el canciller estará denunciando ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No puede ser que quienes El ministro va a liderar el puesto de mando unificado aquí en Ocaña, pero también viajará a Cúcuta sobre las 3 de la tarde, en donde entregará unas declaraciones en la gobernación del norte de Santander. Desde acá el jefe de esta cartera está haciendo un llamado a todos los sectores políticos, sociales y económicos del país a respaldar la conmoción interior que decretará el gobierno y las medidas que se adopten para sacar al Catatumbo de esta crítica situación. El ministro volvió a plantear un acuerdo nacional, pero esta vez por el Catatumbo, y reiteró que el decreto ya está listo y que será explicado este miércoles. Y a propósito del gobierno, quedó suspendida hoy por cuarta vez la licitación para el proyecto férreo entre La Dorada y Chiriguaná, una resolución firmada en el Ministerio de Transporte que pone fecha límite el próximo 7 de febrero para determinar si hay o no inversionistas. El presidente Petro está invitando a través de redes sociales a eventuales inversionistas. Nicolás Rodríguez. Hola, Néstor, buenos días para usted y para todos los oyentes. La resolución se firmó muy tarde, ayer en la noche del 21 de enero, pues el Ministerio de
de Transporte emitió esta resolución con la que cuarta vez se haría la suspensión a esta licitación del proyecto, y es que según la Carta de Gobierno se hace para salvaguardar el interés general y en atención a los principios que rige la nueva función administrativa de la contratación estatal. ¿Eso en qué se traduce, Néstor? Hay como tal los 3 oferentes que se podría estar iniciando esta licitación. Si bien es cierto, la inversión del proyecto supera los 3 billones de pesos, aún no se han conocido los oferentes privados que participarían en la convocatoria de esta licitación. Y cabe recordar que si definitivamente la obra no tiene inversión fuera del sector público, podría ser declarada como desierta, por lo que generaría un malestar en el sector de carga y la logística. Y es que con esta nueva resolución también se afirma que para el 7 de febrero del 2025, pasados 10 días del 3 de abril, se estaría suscribiendo el contrato de la APP, y la fecha límite para que los contratistas o los licitantes puedan entrar a la convocatoria es el 7 de febrero del 2025. El presidente Gustavo Petro, como usted lo mencionaba, hace pocos minutos se pronunció en su cuenta de X diciendo: le solicito a todas las empresas con experiencia en construcción de ferrocarriles que lo deseen inscribirse para la licitación del tren La Dorada Chiriguaná. El gobierno garantizará la máxima transparencia en la selección del ganador, y si es que el proyecto no se da, Néstor, habría un malestar específicamente en la carga pesada y en la reducción de tiempos de desplazamiento y entrega. Estás escuchando Blue Radio. En el Catatumbo confluyen todos los factores que han fortalecido el conflicto en Colombia. En los últimos años se ha disparado el cultivo de hoja de coca, sumado a que los grupos ilegales dejaron de ser combatidos por el ejército por los ceses bilaterales que inició el gobierno del presidente Petro sin veeduría, sin verificación y sin condiciones. Ceses del fuego que fracasaron con el ELN y con las disidencias de alias Calarcá, inicialmente con Mordisco, pero luego de su división solamente quedó el cese con alias Calarcá. Pero sumado a ello hay que tener en cuenta la disminución drástica en el presupuesto para las fuerzas militares, al desmonte de las